Cuando Satou era solo un niño curioso que pasaba el tiempo trepando árboles y cazando insectos, un evento extraño cambió su vida por completo. Justo cuando estaba a punto de atrapar un enorme escarabajo, una luz dorada apareció a sus espaldas. Al girarse, perdió el equilibrio y cayó al suelo. De esa luz surgieron un anciano misterioso y una hermosa niña rubia. Ese fue el día en que conoció a Himeno. Ella le pidió que olvidara lo que acababa de ver y, a cambio, prometió ser su amiga. Satou, aún sin entender del todo lo que había pasado, sintió que algo importante acababa de comenzar. Pasaron los años e Himeno, junto a su abuelo, se convirtieron en vecinos y parte esencial de su día a día. Para él, ella no era solo su mejor amiga, era la razón por la que se despertaba cada mañana con una sonrisa. Con el tiempo, la amistad se volvió más profunda. Himeno solía entrar sin aviso a su habitación para asegurarse de que se levantara a tiempo, y aunque sus visitas parecían cotidianas, para Satou eran momentos especiales. Durante el desayuno, un gesto simple como limpiar un grano de arroz de su mejilla bastaba para dejarlo en shock. Camino a la escuela, Satou notó los 2 anillos que Himeno llevaba colgando. Recordaba perfectamente cuando ella le había dicho que uno de esos anillos sería para la persona con la que se casaría. Él, ilusionado, le preguntó si aún pensaba en él, pero ella, esquiva, le aclaró que esos anillos eran para alguien especial. El comentario lo dejó desconcertado, pero trató de no darle demasiada importancia. Después de todo, las promesas infantiles no siempre sobreviven al paso del tiempo. En la escuela, sus amigos lo presionaron para que dejara de perder el tiempo y se declarara. Justo entonces recibió un mensaje inesperado de Himeno, invitándolo a ver el festival esa noche. Satou, emocionado, fue al encuentro con el corazón acelerado. Al verla con un vestido tradicional, quedó sin aliento. Pasearon, comieron y rieron juntos. Ella se divertía viendo cómo él se sonrojaba por cada cosa, mientras devoraba unas salchichas enormes con total normalidad. Más tarde, él ganó un peluche para ella y terminaron en un rincón tranquilo del bosque, viendo los fuegos artificiales. Satou creyó que ese era el momento perfecto para confesarse, pero justo cuando iba a hacerlo, una explosión en el cielo interrumpió sus palabras. Entonces Himeno le confesó algo inesperado: debía mudarse al día siguiente a la tierra natal de su abuelo, un lugar lejano e inaccesible. Esta noticia le cayó como un balde de agua fría. Intentó hablar de sus sentimientos al volver a casa, pero ella lo interrumpió agradeciéndole por todos los recuerdos. Ya en su habitación, Satou cayó en la cama, dándose cuenta de que, después de tantos años, no sabía nada de ella en realidad. Y justo entonces, una luz dorada volvió a aparecer por su ventana. Era la misma luz que había visto aquel día, años atrás. Corrió hacia la fuente de esa luz y encontró a Himeno lista para partir. Allí, finalmente, ella le reveló la verdad. Era una princesa de otro mundo y debía volver para cumplir con su deber, casarse. Sin pensarlo 2 veces, Satou la siguió a través de la llama dorada. Al otro lado, apareció en una iglesia, donde se celebraría la boda real. Todos se sorprendieron con su llegada inesperada, pero no hubo tiempo para explicaciones. Un demonio atacó el lugar, buscando eliminar a la princesa, la doncella de la luz. El abuelo de Himeno intentó defenderla, pero fue derrotado fácilmente. En medio del caos, necesitaban activar el poder del anillo de luz para salvarla. Se suponía que ese poder debía entregarse al príncipe, pero Himeno, mirando a Satou, tomó una decisión. Corrió hacia él, lo besó y el anillo apareció mágicamente en su dedo, uniéndose al de ella. Una luz deslumbrante envolvió la iglesia. El príncipe, lejos de enojarse, le lanzó su espada a Satou para ayudarlo. Aunque no sabía blandirla, el poder del anillo imbuyó la espada con magia de luz. Con un solo golpe, Satou destruyó al demonio, dejando a todos impresionados. Pero el esfuerzo fue demasiado y colapsó al instante. Despertó en una habitación elegante, con Himeno a su lado. Ambos estaban algo incómodos por lo ocurrido, especialmente por el beso inesperado. Himeno le explicó que, aunque debía casarse con el príncipe, no lo conocía, y al ver el rostro familiar de Satou, no dudó en elegirlo. Él, confundido por toda la situación, apenas podía creer que ahora estaban casados, pero solo como amigos. Después de todo lo ocurrido, Himeno se disculpa con Satou por haberlo convertido en el héroe de su reino. Mientras tanto, un grupo de campesinos se reúne para protestar. No pueden creer que la princesa haya elegido a otro hombre en lugar del príncipe, pero para sorpresa de todos, el propio príncipe interviene y defiende la decisión de Himeno, asegurando que fue ella quien eligió a su esposo y que él apoyará a quien haya sido elegido para salvar el mundo. Con el conflicto resuelto, el viejo sabio ordena abrir las puertas del castillo. Todo el reino está ansioso por ver al nuevo héroe, el rey del anillo, el único con el poder de derrotar a los demonios del abismo. Satou e Himeno
Salen a encontrarse con la multitud y el sabio le pide que diga unas palabras. Satou al principio se queda sin saber qué decir, pero luego deja que la emoción lo domine y lanza una declaración grandilocuente, proclamando que ha venido a salvar a este mundo, aunque lo hace con tanta exageración que ni él mismo puede creer lo que acababa de decir. Más tarde, en el baño, comienza a arrepentirse de su espectáculo frente al pueblo, justo cuando Himeno entra también. Satou se pone nervioso, pero ella le recuerda que son recién casados y deben empezar a convivir, aunque le advierte que no intente espiarla. A pesar del caos reciente, ella vuelve a disculparse por haberlo arrastrado a una guerra que no le correspondía. Satou le responde que no le importa el problema en el que se haya metido, mientras eso signifique protegerla. Himeno se siente aliviada, pero antes de que puedan seguir hablando, una campana de alarma interrumpe el momento. Un poderoso demonio ha atacado el palacio. Corren a vestirse en el camino. Los soldados, desesperados, le piden ayuda a Satou, aunque Himeno protesta, recordando que él no sabe pelear. El sabio, sin embargo, insiste. Es el deber del portador del anillo de luz enfrentar a los demonios. Sin dudarlo, Satou toma un hacha gigante y la imbuye con la luz del anillo. Le promete a Himeno que, aunque no entienda del todo este mundo, luchará contra cualquier monstruo por ella. Como despedida, Himeno le da un beso para darle buena suerte. Satou sale a la batalla y derrota al demonio de un solo golpe. Es el tercer demonio que vence y empieza a preguntarse cómo ha pasado de ser un chico común a tener esta fuerza. El sabio le explica que su poder proviene del vínculo que tiene con Himeno. Cada beso, cada muestra de afecto, refuerza la conexión entre ellos y libera más poder del anillo. Aunque por ahora, ese poder sigue siendo limitado. Pero no hay tiempo para celebrar. Una ráfaga de viento sacude el lugar y al mirar el cielo, aparece un demonio de alto rango. El sabio entra en pánico al reconocerlo como un caballero demonio, uno de los servidores directos del rey del abismo. Satou, determinado, decide enfrentarlo sin dudarlo, ignorando las advertencias. El resultado es inmediato. El caballero demonio lo lanza con violencia contra la pared del castillo. El sabio insiste en que deben huir. Satou no tiene opción y lo sigue. Mientras escapan, el enemigo envía a sus secuaces tras ellos, pero el sabio los bloquea usando magia de tierra. Cree que han ganado tiempo, pero el caballero demonio ya se ha colado en el palacio. Cuando todo parece perdido, el príncipe aparece, lanza una manta sobre el demonio y le prende fuego para ganar unos segundos. Le grita a Satou que escape, asegurándole que Himeno lo espera en un carruaje preparado para la huida. Satou no quiere marcharse sin ella, pero al llegar al carruaje, encuentra a Himeno esperándolo. Ella lo abraza entre lágrimas, aliviada de que estén vivos. Mientras abandonan el castillo, Satou agradece al príncipe sin saber siquiera su nombre. Él se presenta como Marte, el segundo príncipe del imperio vecino. Satou le pregunta al sabio si su reino estará a salvo ahora que están huyendo. El sabio le explica que los demonios no atacarán el reino, ya que su objetivo real son los anillos. Solo el rey del anillo puede derrotarlos, pero Satou todavía no tiene el poder suficiente. Preocupado, Satou le pregunta cómo puede fortalecerse. El sabio le revela la verdad. Su poder se basa en la conexión con su esposa, y para salvar el mundo, necesita reunir los otros 4 anillos de luz. Para obtenerlos, deberá casarse con 4 princesas más. La misión suena más como una cruzada romántica que una guerra. Satou queda en shock al enterarse de que su deber implica formar un harén. Himeno tampoco está encantada con la idea. Aunque están casados, el amor no ha madurado del todo y la incomodidad es evidente. Aún así, llegan a una posada para descansar. Solo hay 2 habitaciones disponibles, por lo que deciden que Satou e Himeno compartirán una. Antes de dormir, el sabio insiste en explicarle a Satou más sobre su deber como rey del anillo. Hace mucho tiempo, cuando la oscuridad del rey demonio amenazaba con devorar el mundo entero, un héroe legendario conocido como el Rey del Anillo se alzó para enfrentarlo. Este guerrero forjó 5 anillos imbuidos con el poder de los elementos: luz, fuego, agua, viento y tierra. Gracias a esa fuerza, logró sellar al rey demonio, dividiendo su poder en esos anillos, que entregó a sus 5 esposas. Desde entonces, las princesas nacidas en estas familias heredan los anillos como armas sagradas, reservadas para cuando el mundo vuelva a estar en peligro. Ese momento ha llegado. Ahora, Satou ha sido elegido como el nuevo rey del anillo. Después de conocer esta historia, se retira con Himeno a su habitación. Ella intenta tranquilizarlo, diciéndole que los matrimonios reales son solo una formalidad, pero para él no es algo tan simple. Justo cuando quiere decírselo, un dolor repentino lo atraviesa. Al revisarlo, Himeno descubre su espalda cubierta de moretones y, angustiada, se culpa por haberlo involucrado en esta batalla. Él intenta alcanzarla para consolarla, pero no la encuentra. En su lugar,
se topa con Marte, disfrutando del aire nocturno. El príncipe, observando el estado de ánimo de Satou, le agradece por haber asumido una carga que él nunca quiso. Admira su valentía y le indica dónde puede encontrar a Himeno. Satou corre al jardín y la encuentra sola, llorando. Allí finalmente le confiesa sus sentimientos y le asegura que eligió estar a su lado por decisión propia. Himeno, tocada por sus palabras, admite que ella también lo ha amado desde hace tiempo. Iba a casarse con un extraño por deber, pero al verlo, toda su determinación se desmoronó. Sin embargo, también tenía miedo de que Satou terminara herido con la lucha contra los demonios y de que tuviera que casarse con otras princesas, pero ahora ha decidido entregarse completamente, tanto como esposa como princesa sagrada. Está dispuesta a cumplir su rol, sin medias tintas. Al día siguiente parten hacia la ciudad de los elfos, donde se encuentra el Anillo del Viento. Al llegar, descubren que la ciudad está protegida por un tornado constante que impide el acceso a cualquier forastero. Bastur, sorprendido por el cambio, recuerda que los elfos solían ser más hospitalarios. De repente, un enorme oso salvaje aparece, y por alguna razón Satou intenta acariciarlo. Obviamente el oso no reacciona bien y empieza a perseguirlos con furia. La persecución los lleva hasta el borde de la tormenta, donde afortunadamente unos elfos rangers intervienen y los salvan. Satou, impresionado al ver elfos reales por primera vez, se presenta como el rey del anillo, en busca de audiencia con la princesa. Aunque acceden, le advierten que las cosas podrían no salir como espera. La ciudad se encuentra dentro de las raíces huecas de un árbol colosal. Al llegar al salón del trono, lo encuentran vacío, pero una figura tímida se asoma. Es la princesa elfa, Nefi. Al saber que Satou está casado con una humana, se escandaliza y, horrorizada por el simple hecho de que se hayan besado, se retira a vomitar tras una cortina. Todos quedan confundidos por su reacción. Entonces entra Jade, su hermano mayor, quien explica que Nefi es muy tímida y no está acostumbrada a tratar con otras razas. Se muestra cordial, hasta que de repente ordena que arresten a Satou. El resto del grupo puede quedarse como invitado en el palacio, pero él va directo a una celda. Satou, desconcertado, pregunta si ha cometido algún crimen. Jade revela su verdadero motivo. Tiene un enorme complejo con su hermana y no está dispuesto a permitir que alguien se case con ella. Según él, Nefi solo tiene 54 años, una edad bastante joven para los estándares élficos, y debería esperar unos 80 años más antes de pensar en matrimonio. Satou, horrorizado, grita que no vivirá tanto tiempo, pero Jade lo ignora tranquilamente. La realidad es que todo esto es una excusa. Jade no quiere dejar ir a su hermana, porque su anillo es fundamental para mantener la barrera de vientos que protege la ciudad. Mientras Nefi esté allí, el muro seguirá en pie. Por eso, en lugar de considerar a Satou como un salvador, lo ve como una amenaza a su plan de mantenerla encerrada para siempre. Pasan 3 días y Satou sigue encerrado en la celda, sin noticias ni avances. Pero entonces, una elfa misteriosa aparece ante él. Su presencia impone respeto y su porte elegante revela que no es una elfa cualquiera. Sin rodeos, le pregunta por qué quiere reunir los 5 anillos del poder. Satou responde con firmeza que su única motivación es tener una vida matrimonial feliz junto a Himeno. Lejos de reírse con su respuesta, la elfa queda sorprendida. A pesar de que Satou tiene en sus manos un poder capaz de cambiar el mundo, sus sueños son sencillos, y eso para ella dice mucho. Decide ayudarlo, revela un pasadizo secreto en la pared de la celda y le pide que la siga. Mientras caminan por el túnel oculto, Satou le pregunta quién es y por qué lo está ayudando. Ella le confiesa que su deber es asegurarse de que el futuro del pueblo élfico esté en buenas manos, pero bajo el liderazgo de Jade, su hermano, eso es imposible. Aunque él sabe que el anillo del viento debe estar en manos del rey del anillo, prefiere usarlo para mantener encerrada a toda la nación dentro de un muro de tormentas, aislándolos del mundo. Al final del pasadizo llegan a una cueva sagrada. En el centro, una estatua sostiene el anillo del viento con su dedo. Satou se sorprende. Si ese anillo pertenece a la princesa Nefi, ¿por qué está aquí? Antes de que pueda preguntar, sienten una presencia cercana. Ambos se esconden. Lo que ven después los deja sin palabras. Una manta se arrastra sola hacia la estatua y de ella emerge la princesa Nefi con su delicado vestido ceremonial. Se arrodilla frente a la estatua y le habla a sus padres, afirmando que aunque el rey del anillo haya venido por ella, cumplirá su rol y se quedará en el palacio para proteger el reino. Satou queda conmovido por su devoción, pero entonces la elfa le susurra que esas estatuas no son simples representaciones, son los verdaderos reyes élficos petrificados, que aún canalizan el poder del anillo para mantener activa la barrera de tormentas. Al escuchar esto, Satou no puede evitar soltar un grito.
Intenta cubrirlo imitando el canto de un pájaro, pero la elfa le recuerda que no hay aves en la aldea élfica, así que no servirá de nada. Nefi, alertada por el ruido, les ordena salir de su escondite. Satou sin rodeos se presenta como el rey del anillo. La impresión es tal que Nefi se desmaya en el acto. Antes de que los guardias comiencen a patrullar la zona, la elfa los lleva a una sala secreta que solo ella conoce. Allí pone a salvo a Satou y a la princesa, diciéndoles que a veces, para salvar el mundo, es necesario romper algunas reglas. Le aconseja que aproveche ese momento con la princesa y recupere el anillo. Satou observa a Nefi, aún inconsciente, y lucha internamente con la presión de la situación. No pasa mucho tiempo antes de que Nefi despierte, y al verlo, entre en pánico y vomite sobre él. Por otro lado, los guardias informan a Jade que Nefi ha desaparecido. El príncipe, al encontrar la celda vacía, estalla en furia, y Meno y los demás están igual de preocupados. La elfa anciana aparece ante Jade y confirma que fue el rey del anillo quien se llevó a Nefi. Declara abiertamente que ambos se fugaron de la ciudad. El rostro de Jade se descompone. La elfa lo provoca aún más, diciéndole que su hermana eligió a otro hombre y que ahora él ya no es su prioridad. Jade, desbordado por la rabia, grita que todo lo hizo para proteger a su reino, pero la elfa le responde que no puede seguir reteniendo el anillo ni a su hermana. Es su destino entregarlo al verdadero rey. Jade no lo acepta. Decide investigar personalmente la mansión de la elfa, sin saber que, en ese mismo momento, Satou y Nefi están en una de sus habitaciones, completamente desnudos. Sus ropas se arruinaron tras todo el desastre. No les quedó más remedio que lavarlas. Nefi se disculpa por vomitarle encima y hacerlo encargarse de la limpieza, pero Satou le resta importancia. Aún está confundida. Para ella, Satou no es solo un forastero, sino un humano con poderes de otro mundo. Él le dice que en su mundo no existen ni la magia ni los monstruos, y que en comparación, su mundo es incluso más ridículo que este. Nefi, intrigada, se acerca. Le pregunta si en su mundo existen los elfos. Satou, nervioso por tenerla tan cerca, le responde que no. Eso la toma por sorpresa. Una princesa que ha vivido siempre encerrada empieza a sentir verdadera curiosidad por lo que hay allá afuera. Nefi confiesa que, aunque muere por conocer el mundo, nunca se ha atrevido a salir. Todo lo que sabe lo aprendió en libros que esconde en su habitación. Sueña con verlo todo por sí misma, pero su timidez siempre la detiene. Satou la alienta. Le dice que a veces todo lo que hace falta es dar ese primer salto de fe. Después de eso, el resto llega solo. Ella se emociona al escuchar estas palabras y toma de la mano a Satou. Le confiesa que le encantaría ver su mundo algún día. Él acepta con gusto, pero le señala que su manta acaba de caerse. Nefi, al darse cuenta de que está completamente expuesta, se pone roja como un tomate y se cubre rápidamente. Ya un poco más tranquila, Satou le pregunta por qué. Si tiene tanta curiosidad, sigue encerrada en su habitación. Y así poco a poco, el muro que ella construyó durante años empieza a resquebrajarse. Antes de que Nefi pudiera responder a la pregunta de Satou, una voz familiar retumba desde el exterior. Era Jade, la princesa. Sorprendida, se queda paralizada, pero Satou toma la iniciativa, sale de la habitación y se enfrenta directamente al príncipe. Le deja claro que llegó a este mundo por Himeno, y aunque ahora lleva la carga de protegerlo como rey del anillo, no forzará a nadie a casarse con él. La decisión sobre el anillo del viento le corresponde solo a Nefi. Animada por sus palabras, Nefi promete que intentará hablar con su hermano, pero al salir, Jade, visiblemente enfurecido, le ordena con dureza que regrese con él. Nefi, insegura, se esconde detrás de Satou. Al ver que su presencia afecta a Himeno, Nefi da un paso adelante e intenta razonar con su hermano, explicando que Satou no es una amenaza y que el anillo debe ser entregado por el bien del mundo. Jade, sin escucharla, le grita que no está pidiendo su opinión. Con miedo, Nefi lo obedece, mientras Jade le lanza una amenaza directa a Satou por secuestrar a la princesa. En ese momento aparece la anciana elfa, quien asume toda la responsabilidad. Confiesa que ella ayudó a Satou a escapar y que también fue quien llevó a Nefi consigo. Promete hacerse cargo del asunto y Jade, a regañadientes, acepta. Mientras se marcha con su hermana, lanza una advertencia final. Satou no debe volver a mostrar su rostro por allí, pero Nefi, mientras se aleja, no puede evitar mirar hacia atrás una y otra vez. La rabia contenida en su interior empieza a encenderse. Más tarde, Satou se reencuentra con Himeno, pero el ambiente se torna tenso. Ella está visiblemente molesta por la cercanía que tuvo con Nefi. En ese momento aparece la anciana elfa y se presenta oficialmente como la más sabia y antigua del reino. Considera que, como rey del anillo y su esposa, Satou e Himeno deben conocer la verdad sobre la ciudad de los elfos y el origen del conflicto de Nefi. La historia comienza con la hermana mayor de la madre de Nefi, quien era la heredera legítima del anillo del viento. Los elfos siempre habían protegido el anillo manteniéndolo dentro del clan, casándolo con otros elfos, pero aquella princesa rompió la tradición al enamorarse de un viajero, temiendo que el forastero solo buscara el anillo. La aldea se opuso con fuerza. Eventualmente, él desapareció, probablemente obligado a irse. La princesa quedó devastada, consumida por el dolor y el rencor,
maldijo al reino. Juró que sería tragado por la oscuridad del abismo y que la familia real sería borrada de la faz de la tierra. Aunque se marchó poco después, el miedo a su maldición quedó arraigado. Eventualmente, la madre de Nefi sacrificó su vida para crear la barrera de tormentas que rodea el reino. Antes de morir, hizo prometer a su hija que jamás abandonaría el país. Nefi, fiel a esa promesa, ha vivido toda su vida encerrada. Al día siguiente, Satou y su grupo deciden abandonar la ciudad de los elfos. Bastur le aconseja que, por ahora, deje de lado el anillo del viento. Necesitan reunir otros anillos primero, para que Satou pueda fortalecerse. Aunque está de acuerdo, Satou no puede evitar preocuparse por Nefi. Aún así, emprenden el viaje. Jade, creyendo que todo ha terminado, se tranquiliza, pero su paz no dura. Un soldado llega corriendo con noticias alarmantes. Los demonios han roto la barrera de tormentas. Jade, incrédulo, se niega a aceptarlo, pero el soldado insiste. Un caballero demonio está abriendo una brecha, permitiendo la entrada de sus secuaces, uno por uno. Mientras tanto, Satou y su grupo están a punto de salir de la ciudad, cuando también ven a los demonios dirigiéndose hacia el palacio. Bastur no duda y le dice a Satou que deben regresar. Él acepta de inmediato, y Meno lo besa, transmitiéndole energía para luchar. Dentro del reino, el caos se desata. Los demonios superan fácilmente a los guardias. Nefi, aterrada, permanece encerrada en su habitación, paralizada por el miedo. El caballero demonio llega al templo con intención de tomar el anillo. Jade se enfrenta con él con una espada imbuida de magia de viento. Logra un ataque, pero el enemigo bloquea con facilidad y lo lanza por los aires sin esfuerzo. Aún así, Jade se levanta para defender el legado de sus padres. El demonio lanza un corte mágico directo hacia él, pero es neutralizado por la magia de Bastur. Jade se sorprende al ver que Satou y su grupo están de regreso. Les exige saber por qué han vuelto. Satou le responde sin titubeos. Ha regresado para proteger el hogar de Nefi. Luego se dirige al caballero demoníaco, declarando que esta vez no fallará. Gracias al vínculo con su esposa, su poder es mayor. Cargando con su espada de luz, Satou lanza un ataque directo, pero el caballero demonio sigue siendo demasiado fuerte. La diferencia de poder es abrumadora, y Meno, al ver la escena, se angustia. Siente que es su culpa que Satou esté sufriendo. Jade, por su parte, comienza a ver las cosas con otros ojos. A pesar de sus errores, ahora comprende que no puede seguir reteniendo a su hermana como una prisionera del miedo. Durante la batalla, Himeno empieza a dudar. Cuando besó a Satou, lo hizo con celos en su corazón por Nefi. Ahora teme que ese poder, debilitado por la inseguridad, no sea suficiente para derrotar al caballero demonio. Decide actuar y corre en busca de Nefi. La anciana elfa informa a Satou de su plan y se une a la batalla para ganar tiempo. Mientras Himeno cumple su misión, Himeno llega a la puerta de Nefi y le pide que se case con Satou. Al no recibir respuesta, empieza a contar su historia, cómo sus padres murieron protegiéndola a ella y el anillo de luz. Nefi escucha en silencio. Sus historias son distintas, pero el dolor es el mismo. Responde que sus padres se sacrificaron para que ella no tuviera que usar el anillo y que salir al mundo iría contra sus deseos. Pero Himeno no está dispuesta a aceptarlo. Le grita que con esa actitud no podrá proteger a nadie, que Satou está arriesgando todo por ella y sin el poder necesario no podrá ganar. La mención de Satou tocando sus límites emociona a Nefi, y cuando Himeno rompe en llanto suplicando su ayuda, la princesa finalmente abre la puerta. Mientras tanto, en el campo de batalla, Satou y los demás apenas logran contener al caballero demonio, pero entonces Himeno y Nefi aparecen, cargando juntas un gigantesco martillo. Jade se sorprende al verla, pero Nefi ya ha tomado su decisión. Se disculpa con sus padres petrificados y sin vacilar destruye las estatuas. Los anillos caen al suelo y con ello el muro de tormenta que protegía a la ciudad se desvanece. Nefi recoge los anillos, corre hacia Satou y lo besa, aceptándolo como su esposo. El anillo del viento aparece en su dedo y con el poder combinado de luz y viento, ambos lanzan un ataque devastador que aniquila a los demonios del cielo. El caballero demonio queda gravemente debilitado y Satou lo remata con un golpe directo a su máscara, antes de desplomarse por el esfuerzo. Despierta más tarde, atendido por sus dos esposas, la anciana elfa y Bastur. Una nueva figura entra en escena, otra elfa, elegante y serena, que le agradece por salvar su país. Satou, confundido, pregunta quién es. La anciana elfa le revela que esa mujer es la hermana mayor de la madre de Nefi, la misma que abandonó el reino tras perder a su amado. Satou no entiende cómo está viva, hasta que Bastur le lanza un anillo oscuro. Tiene el mismo símbolo que el del viento, pero está corrompido. El rey demonio lo utilizó para manipularla, alimentando su odio y transformándola en el caballero demonio. Satou pregunta por qué no pudo resistirse, y le explican que el poder del rey demonio es prácticamente irresistible.
Nefe, aunque está débil, decide que no pueden esperar más. Tiene que derrotar al rey demonio. Intenta levantarse y cae torpemente. La anciana elfa le explica que usó demasiado poder, pero que gracias al vínculo con sus esposas se ha recuperado sin consecuencias graves. Satou, aún aturdido, recuerda que se ha casado oficialmente con otra chica, y justo cuando intenta aclarar las cosas con Nefi, ella lo invita a las aguas termales. Mientras los jóvenes disfrutan de un merecido descanso, la ex princesa elfa, la que fue corrompida, habla con Bastur. Le pregunta por su antiguo amor, al ver en él cierta familiaridad. Bastur le muestra un collar que ella reconoce de inmediato. Le cuenta que su amado la dejó porque no quería que su gente la despreciara por su culpa. Ahora vive lejos, en paz. Ella se emociona, pero al día siguiente, cuando el grupo se despide, descubre algo impactante. Bastur es, en realidad, aquel hombre que dejó su corazón atrás. No lo reconoció a tiempo. Le pregunta a la anciana elfa si cree que Nefi tendrá una vida mejor que la suya. La respuesta es sincera. Como una de las princesas del anillo originales, le dice que ninguna ha tenido una vida fácil, pero Satou no es como los demás reyes. Quizá esta vez la historia sea diferente. Mientras tanto, el grupo de Satou acampa en un campo abierto. Bastur y Marte discuten cuál será el próximo destino. Deben encontrar el siguiente anillo. Satou prepara una sopa caliente y cuida a la torpe Nefi, incluso ayudándola a limpiarse la cara. Himeno observa todo en silencio. No le agrada ver cómo Nefi acapara la atención de su esposo. Los celos brotan y sin pensarlo se va corriendo. Satou la persigue justo cuando la alcanza. Un enorme estruendo los interrumpe. Frente a ellos aparece una gigantesca caravana, formada por múltiples carruajes conectados. Bastur sonríe emocionado. Han llegado al país del Anillo de Fuego, hogar de las legendarias guerreras Gata. Sin pensarlo, Bastur grita al carruaje, pidiendo permiso para entrar. Para sorpresa de todos, una escalera se despliega, pero solo con verla, Nefi se marea y desiste de subir. Satou intenta ayudarla, pero Himeno se adelanta y dice que se encargará ella misma. Una vez arriba, ingresan en un mercado lujoso y bullicioso. Satou se pregunta por qué hay tantos comerciantes, si este es un asentamiento de guerreros. Bastur le explica que, tras perder su tierra durante la era del primer rey del anillo, el pueblo felino creó una capital móvil. Gracias a sus habilidades en combate, muchos comerciantes se unieron a ellos por protección. Ahora, son la unión más grande de mercenarios y comerciantes del mundo. Bastur cree que es hora de buscar una audiencia con la próxima princesa, pero hay un pequeño problema. Las dos esposas de Satou han desaparecido. Mientras recorrían el asentamiento de la gente gato, Nefi, demasiado emocionada por el entorno, agarró la mano de Himeno, pensando que era la de Satou. El resultado, ambas terminaron perdiéndose en medio del bullicioso mercado. Al darse cuenta de su error, Nefi entra en pánico y, como ya es costumbre, vomita en público. Himeno intenta calmarla. Sabe que al tirarse no le servirá de nada. En ese momento, se encuentran con dos guerreras felinas. Satou, impresionado por sus orejas, comenta lo adorables que son, pero Nefi le advierte que no debe dejarse engañar. Detrás de esas orejitas hay combatientes despiadadas que no tienen piedad. Luego, medio molesta, afirma que las orejas de los elfos son mucho más lindas, e Himeno simplemente no sabe qué responder a eso. Las guerreras Gata se acercan y les preguntan si forman parte de la ley. Himeno asiente y ellas las dirigen hacia la arena de combate, el lugar más importante de toda la caravana. Mientras tanto, Satou sufre un ataque de pánico al descubrir que Himeno y Nefi están desaparecidas, pero Bastur, siempre con los pies en la tierra, le dice que respire, porque el lugar es completamente seguro. Además, es probable que Himeno esté buscando a la princesa por su cuenta. Satou comienza a notar que algunas chicas lo miran de forma intensa. Por un segundo se siente especial, hasta que todas lo ignoran y comienzan a acosar a Marte. Cuando Marte les pregunta si saben dónde encontrar a la princesa, las chicas se enfadan. Ya están hartas de que extraños vengan buscando cortejarla. Por otro lado, Himeno y Nefi comienzan a conectar, mientras comparten algunos bocadillos. Nefi intenta disculparse por haber acaparado tanto la atención de Satou últimamente. Justo cuando están en medio de su charla, un hombre ensangrentado y golpeado es arrojado desde la entrada de la arena. Satou llega en ese momento, e Himeno corre a advertirle que el ambiente dentro es violento. Satou, confundido, apenas tiene tiempo de procesar lo que ocurre antes de ser empujado dentro de la arena por las gatas guerrera. Allí lo espera la princesa de la Nación de Fuego, una poderosa guerrera vestida de forma provocadora, que en ese momento está derrotando brutalmente a otro aspirante. Al ver los anillos en los dedos de Satou, lo identifica al instante y declara que si quiere convertirse en su esposo,
tendrá que demostrarlo en combate. Sin darle tiempo a prepararse, lo ataca. Satou logra esquivar el primer golpe, pero queda inconsciente con el segundo. La princesa, desilusionada, dice que preferiría seguir soltera que casarse con un cobarde tan débil, aunque le da permiso para retarla de nuevo, si logra fortalecerse. Más tarde, Satou comienza a entrenar con Marte, pero necesita partir desde lo más básico. En un descanso, un joven de la tribu de los gatos les cuenta que la princesa Gran desea un esposo, pero ninguno ha logrado superarla en fuerza. Por eso invitó a luchadores de todas las razas a desafiarla, y todos han fallado. Satou se pregunta si tiene alguna posibilidad real, y Bastur, brutalmente honesto, le dice que sin magia, cero, pero con el poder de los anillos, quizá tenga una mínima ventaja. Satou duda, le parece injusto usar magia, pero el joven gato le asegura que no va contra las reglas. Esto lo motiva a seguir entrenando con más empeño. Sin embargo, Himeno comienza a sentirse desplazada. Se acerca a Satou mientras él está solo, lo hace recostarse en su regazo, y le recuerda que no necesita ser perfecto. Su fuerza real proviene del vínculo con su esposa. Satou se disculpa por ser tan torpe, pero Himeno le dice que incluso así lo ama. Desde una columna cercana, Nefi escucha todo, sin saber cómo acercarse. Pronto, Bastur llega para llevarse a Satou a su lección de magia. Con el tiempo, Satou mejora tanto en combate como en el uso de los anillos, sorprendiendo incluso a Marte. El día de la revancha finalmente llega. Satou cruza la arena mientras un aspirante derrotado es retirado del campo, pero lo que nadie espera es lo que está a punto de ocurrir. Uno de los caballeros, celoso del poder de Satou, escucha una voz sombría. Frente a él aparece un anillo negro. Es la voz del rey demonio, que le ofrece poder a cambio de su voluntad. Sin dudar, el guerrero toma el anillo y en un instante se transforma en un nuevo caballero demoníaco. Irrumpe en la arena, apartando guardias como si fueran papel, y lanza un desafío directo a Satou. Lo acusa de haberlo vencido en la nación élfica, pero asegura que esta vez será diferente. Satou se paraliza al reconocer al enemigo, pero antes de que pueda reaccionar, Gran se lanza al combate, bloquea su primer ataque y logra quitarle el casco. Su rostro es familiar, lleva la misma máscara del caballero anterior, su cuerpo arde en fuego oscuro y convoca dragones infernales, pero la gente gato está preparada. Una de sus guerreras decapita a un dragón de un solo golpe, declarando que han entrenado toda su vida para enfrentar horrores como estos. Gran toma el control y ordena evacuar a los civiles, mientras se enfrenta al caballero, pero cuando lanza su ataque, la llama del infierno derrite su espada. Satou intenta aprovechar el momento y ataca por detrás con el anillo del viento, pero su golpe no hace nada. Es repelido con violencia, lanzado hasta el límite de la arena. Gran se acerca y le dice que no es rival para el enemigo, pero Satou, herido en su orgullo, se niega a rendirse. Recuerda su responsabilidad como rey del anillo. Le propone un plan. Atraerá al caballero demonio hacia él, disipará el fuego oscuro con su magia, y cuando eso ocurra, Gran tendrá su oportunidad para asestar un golpe decisivo. A pesar del riesgo, Gran acepta el plan de Satou. Él provoca al caballero demonio, atrayéndolo hacia sí mientras concentra el poder del anillo del viento. En el momento justo, lanza una poderosa ráfaga que dispersa las llamas oscuras, y Gran aprovecha la oportunidad para asestar un golpe certero. El enemigo queda tambaleante. Gran le entrega su espada a Satou para que termine el trabajo. Satou la imbuye con el poder de la luz y corta la máscara del caballero demonio, devolviéndolo a su forma humana. Mientras tanto, la gente gato logra contener por completo a las bestias demoníacas. La situación, por fin, está bajo control. Gran, impresionada por el crecimiento de Satou, le dice que aunque aún le falta fuerza, tiene potencial, y por eso está dispuesta a aceptarlo como su esposo. Sin embargo, él rechaza la propuesta inmediata. No quiere ser aceptado por lástima o por obligación. La reta a un combate justo, sin magia, para ganarse ese lugar por mérito propio. Ambos se preparan para la pelea. Gran lanza el primer golpe, e Himeno no puede soportar verlo ser golpeado, apartando la mirada. Nefi le pregunta por qué no lo apoya, si él está dando todo de sí. En medio del combate, Gran le pide a Satou que use el poder de los anillos, pero él se niega. No quiere depender de una fuerza prestada, desea ganar por sus méritos propios, para demostrarle a su esposa de lo que es capaz. Himeno, enternecida, grita que si gana esa pelea, le dará una semana entera de premios especiales. Satou, completamente motivado, escucha entonces una voz extraña. Es el espíritu del primer rey del anillo, quien decide echarle una mano. Le promete que leerá los movimientos de Gran por él, pero que todo lo demás depende de su voluntad. Gran desaparece de su campo de visión, pero la voz le advierte que el ataque viene desde arriba. Satou se gira, intercepta el ataque y contraataca con precisión. Gran, sorprendida, cae
al suelo. Satou le apunta con su espada. La victoria es suya. El público estalla en vítores. Eren se sonroja y sin contenerse lo besa, aceptándolo finalmente como su esposo. Poco después, el grupo viaja hacia la región acuática, hogar de los dragones. Al llegar al puerto, Marte desaparece de inmediato, diciendo que tiene asuntos importantes. Mientras tanto, una joven con velo se acerca a Satou con un ramo de flores, diciendo ser su gran admiradora. Satou, halagado, lo acepta y sin previo aviso, ella lo besa. Ambos comienzan a brillar. El anillo del agua acaba de sellar su unión. La misteriosa joven se ríe y se presenta como Zafir, la princesa del agua. A partir de ahora también es su esposa. Satou, confundido, le pregunta a Bastur si esto es válido y él simplemente le responde que sí. Zafir ignora a las demás esposas y le pide a Satou que la acompañe. Necesita su poder para salvar a su país de un inminente desastre. Pero antes de poder explicar más, un caballero rubio aparece y le exige regresar al palacio. Ella se aferra a Satou, lo presenta como su esposo y se niega a ir sin él. Ya en el carruaje, Satou se entera de que el reino del agua es el más cercano al territorio del rey demonio. El imperio, aprovechando esa situación, ha tomado el control de la región. Satou recuerda que Marte es el príncipe del imperio y Bastur le explica que el caballero rubio es su hermano mayor, un general temido, capaz de conquistar cualquier nación. Zafir afirma que el imperio no es más que un grupo de colonialistas disfrazados de salvadores. Gran no está de acuerdo, diciendo que hacen lo necesario para luchar contra el rey demonio. El desacuerdo escala rápidamente, hasta convertirse en una fuerte discusión entre ambas princesas. Al llegar al palacio, un poderoso rugido interrumpe la conversación. Zafir lo reconoce como un mal presagio. Según una profecía, el caos se avecina. De repente, un enorme monstruo marino emerge del agua y ataca. Satou reacciona al instante, combinando el poder de la luz y el fuego para destruir a la criatura. Zafir, impresionada, lo presenta como su esposo ante su anciano padre, un rey ya débil y manipulable. A su lado está el oráculo del palacio, una mujer influyente que predijo que entregar el anillo al rey del anillo traería la ruina. El rey, alterado, maldice a Satou, pero comienza a asfixiarse y es retirado de inmediato por el oráculo. Satou, desconcertado, le pregunta a Zafir si esa mujer es su madre, y ella lo fulmina con la mirada por insinuarlo. Explica que la mujer es una consejera siniestra que ha corrompido la mente de su padre. En ese momento, aparece la hermana gemela de Zafir, Zed, y la confronta por haberse casado sin su consentimiento. Habían prometido decidir juntas. Zafir, sin dar muchas explicaciones, le presenta al grupo. Zed, indignada, le pregunta qué la llevó a casarse con un hombre tan común como Satou. Él queda devastado por el comentario y sus esposas no logran defenderlo con otra cosa que no sea repetir lo de siempre, que su personalidad vale más que su apariencia. Zafir le dice a Zed que se casó con Satou para que ella no tuviera que hacerlo, así la libera de toda responsabilidad. Entonces Marte reaparece, intenta acercarse a Zed y le recuerda una promesa del pasado, pero ella lo rechaza de inmediato y se aleja. Zafir, divertida, se burla de Marte por su falta de suerte. Satou, desconcertado, le pide a Zafir una explicación. Ella le revela que Zed y Marte estuvieron enamorados, o al menos alguna vez lo estuvieron. Hace unos años, el imperio intentó anexar el reino del agua por la fuerza, pero pronto comprendieron que el terreno hacía imposible una invasión directa. Entonces cambiaron de estrategia, recurrieron a la diplomacia, enviaron a Marte como representante oficial para establecer relaciones amistosas, y fue allí donde nació su historia con Zed. El romance entre ambos era sincero, pero Marte tenía una misión secreta, espiar al reino del agua desde adentro. Sin embargo, no pudo traicionar a Zed y por ella abandonó su tarea. Fue llamado de vuelta al imperio. Meses más tarde, le escribió a Zed una carta explicándole que se convertiría en el próximo rey del anillo y que se casaría con ella cuando fuera el momento. Pero esa promesa nunca se cumplió. Al saber que Marte había renunciado a su destino como rey del anillo, Zed se sintió traicionada y convencida de que nunca se casarían. Por eso sufre y por eso ahora lo rechaza. Y Zafir continúa relatando que, poco después, una figura misteriosa apareció en el reino del agua, el oráculo. A medida que sus predicciones sobre ataques de monstruos se cumplían, el rey la convirtió en su principal consejera. Con su influencia, el reino entró en una etapa de decadencia. Satou pregunta si cree que el oráculo fue enviada por el imperio. Zafir admite que no tiene pruebas, pero está decidida a atraparla en el acto. Mientras tanto, en el palacio, el oráculo está furiosa. Zafir ha arruinado sus planes al casarse con Satou, así que envía asesinos para matarlo y recuperar los anillos. Gran, siempre alerta, intercepta a los atacantes. Descubre que no son demonios,
sino humanos comunes, lo que confirma sus sospechas. El imperio está involucrado. A la mañana siguiente, Satou se entera del intento de asesinato, y aunque los agresores lograron escapar usando bombas de humo, el peligro persiste. Otro asesino intenta dispararle, pero Bastur lo detiene con un hechizo a tiempo. A pesar del caos, el grupo intenta relajarse en las piscinas del palacio. Satou se aleja de sus esposas por un momento para hablar con Marte. Quiere saber por qué renunció a ser rey del anillo, aún sabiendo que eso significaba perder a Seth. Marte, con nostalgia, dice que al ver la forma en que Himeno miraba a Satou, recordó cómo solía mirarlo Seth y no quiso arrebatarle esa felicidad. Más tarde, Marte se enfrenta a su hermano, el general del imperio, y le exige que deje de entrometerse en el reino del agua. Su hermano le recuerda que está cumpliendo órdenes del emperador y que, aunque Marte falló como candidato al trono, se está redimiendo informando los movimientos de Satou. Le advierte que, si desea el perdón completo del emperador, debe terminar el trabajo. De regreso a su habitación, Marte encuentra al oráculo esperándolo. Ella le dice que, si quiere recuperar el favor de su padre y poder estar con Seth, deberá robarle los anillos a Satou durante el próximo ataque. Le entrega una espada maldita que interrumpe el flujo mágico, asegurándole que ni siquiera el rey del anillo podrá sobrevivir a su filo. Marte se niega al principio, pero la magia de la espada comienza a afectarlo. En su mente, matar a Satou empieza a aparecer la única salida a sus problemas. Llega el día del ataque. El general imperial lidera a sus tropas para enfrentar a los monstruos, dejando a Marte y Satou en retaguardia. Las esposas de Satou lo besan una por una para darle poder en caso de emergencia, provocando la incomodidad de Zafir, que ya no sabe si quiere gritar o esconderse. Marte observa esta escena desde la distancia. Su corazón, consumido por la frustración y la magia oscura de la espada, se debilita aún más. De pronto, un monstruo marino gigante aparece. Mientras Satou lo enfrenta, Marte aprovecha para lanzar un ataque por la espalda. Bastur lo detecta a tiempo y Satou esquiva por poco. Satou, desconcertado, le pregunta qué está haciendo, pero Marte ya está consumido por la oscuridad y lanza otro ataque. Al mismo tiempo, el monstruo se acerca y Bastur usa todo su poder para contenerlo. Satou, sin más remedio, enfrenta a su antiguo amigo. Marte ataca con furia y Satou bloquea como puede. Le pregunta por qué intenta matarlo y Marte, entre jadeos, dice que debe llevar los anillos al imperio. Es su misión, pero Bastur percibe que no está actuando por voluntad propia, está siendo controlado. Satou quiere ayudarlo, pero Bastur no sabe cómo liberarlo. Solo puede decirle que sobreviva. Satou decide usar los anillos, pero su magia es anulada de inmediato. El espíritu del rey del anillo original aparece una vez más y le revela que Marte porta una espada maldita, un prototipo fallido que interrumpe el flujo de magia. Le sugiere que lo destruya de una vez por todas, pero Satou se niega. No va a matar a un amigo. Mientras continúa esquivando los ataques, se da cuenta de algo importante. A pesar de la furia, Marte no lo ha herido gravemente. Está peleando, pero reteniendo su fuerza. Comprende entonces que Marte sigue luchando desde adentro, resistiendo el control de la espada. Satou decide no pelear con magia ni con odio, sino con esperanza. Se lanza hacia él, buscando no destruirlo, sino salvarlo. Al enterarse de la batalla entre Marte y Satou, las chicas corren para intervenir. Mientras tanto, Marte lanza un ataque directo contra Satou, quien baja su espada y recibe el golpe voluntariamente. El impacto es fuerte, pero no fatal. Marte detiene su ofensiva justo a tiempo. Satou le dice que sabía que alguien tan bondadoso como él jamás podría volverse verdaderamente malvado. Marte cae de rodillas, derrotado emocionalmente. Afirma que no merece vivir, que ha fallado a su país, ha perdido a la mujer que ama y ha herido a un amigo. Satou lo detiene, le recuerda todas las veces que lo ayudó, su valor como miembro del grupo y su papel en la misión de salvar al mundo. Mientras se acercan, el espíritu del rey del anillo original le susurra a Satou que destruya la gema en el pomo de la espada maldita. Satou lo hace sin dudar y el cristal se rompe, liberando a Marte de la maldición. Pero el oráculo no está dispuesta a rendirse. Furiosa por haber perdido a su peón, toma medidas drásticas. El monstruo marino, que Bastur apenas lograba contener, rompe la defensa de tierra y se lanza hacia las chicas. Himeno está en su camino, pero Gran logra cortar uno de sus tentáculos. En represalia, el monstruo captura a Seth. Aprovechando el caos, el oráculo aparece y le exige a Marte que termine lo que empezó. Si no mata a Satou, Seth morirá. Pero Marte ya no está dispuesto a obedecer. Da un paso adelante, mira a Seth a los ojos y le pide que se case con él. La oráculo queda atónita. Satou aprovecha ese momento de distracción
para cortar el tentáculo y liberar a Seth. Marte la atrapa justo a tiempo y ambos comienzan a coquetear como si nada hubiera pasado. El oráculo, fuera de sí, decide revelar su verdadera identidad. Ella también es un caballero demonio. Utilizando su anillo oscuro, toma el control completo del monstruo. Declara que destruirá el reino del agua como ofrenda a su maestro. Satou apenas logra reaccionar, pero entonces Zafir aparece. Con un beso en la mejilla, le recuerda a Satou que no está solo. Luego activa el poder del anillo del agua y se transforma en un enorme dragón acuático. De un solo mordisco, elimina al monstruo. Derrotada y aterrada, la oráculo huye usando magia de teletransportación. La calma regresa. Marte y Satou hacen las paces. El rey, ya recuperado, agradece personalmente a Satou por salvar el reino y liberar su voluntad. Reconoce que el imperio es un aliado, pero que su país ya no necesita la protección de sus soldados. Aprueba el matrimonio entre Zafir y Satou y también bendice la unión entre Marte y Seth. El hermano mayor de Marte, que había empezado a sospechar del imperio, decide abandonarlo, convencido de que algo más oscuro está ocurriendo. Felicita a Marte antes de partir. Mientras tanto, el caballero demonio sobreviviente llega al emperador del imperio. Le propone una alianza más abierta con el rey demonio, pero el emperador la atrae, solo para matarla con un corte preciso. Le dice que la utilizó mientras sus objetivos coincidían, pero ahora que ha revelado su verdadero rostro, ya no sirve. El emperador declara que gobernará el mundo por su cuenta y que destruirá tanto al rey del anillo como al rey demonio si interfieren. De vuelta con Satou, el grupo se prepara para su próxima aventura, encontrar el último anillo. Viajan hacia las montañas donde antaño vivieron los enanos. Sin embargo, Bastur le advierte que no pueden encontrar princesas enanas, porque los enanos se extinguieron hace tiempo. Durante la gran guerra entre el rey del anillo original y el rey demonio, los enanos, aunque pocos, lucharon con valentía. Casi todos perecieron, y los sobrevivientes se ocultaron bajo tierra, dejando sus ciudades vacías. Satou se pregunta cómo conseguirán el anillo si no hay nadie que lo posea, pero Bastur admite que no tiene idea. Llegan a la cordillera donde alguna vez estuvo el reino enano. Desde allí deben continuar a pie. Caminan durante 3 días por senderos traicioneros, acampando bajo un cielo estrellado. Una noche, mientras las chicas duermen, Satou y Bastur hacen guardia. Satou reflexiona: en todos los países que ha visitado, la gente lo ha tratado como a un héroe, pero nunca parece haber expectativas reales puestas en él. Se pregunta si la leyenda del rey del anillo ya no significa nada. Bastur le responde que es natural, el mundo es vasto y la leyenda muy antigua. Muchos creen que será la humanidad unida quien derrote al rey demonio, no un elegido con anillos mágicos. Sin embargo, Bastur piensa diferente. Si los caballeros demonio ya son tan poderosos con solo una fracción del poder del rey demonio, entonces depender solo de la humanidad sería un error. Llegará un momento en el que el poder de los anillos sea la única esperanza real. Al amanecer, el grupo llega a las ruinas de la capital perdida de los enanos, una ciudad abandonada desde tiempos legendarios. Las calles aún conservan rastros de antiguos monstruos y cicatrices de la gran batalla. Bastur les explica que esta fue la última defensa de los enanos antes de desaparecer. Exploran las ruinas en busca de pistas y Menu tiene la sensación de que están siendo observados. Pronto, llegan al antiguo salón del trono, aún en buen estado. Satou se asusta al ver un cuerpo tirado en el suelo, pero Bastur le dice que es solo un golem, alimentado por magia, probablemente desactivado hace años por el abandono. Todos comentan la grandeza de los enanos, expertos en minería, maestros en crear artefactos mágicos. Incluso la ciudad móvil de la gente gato fue construida por ellos. Sin embargo, no encuentran señales del anillo perdido. Bastur sugiere que se adentren en los túneles subterráneos. Si los enanos sobrevivieron, quizás aún haya esperanza. Mientras exploraban las ruinas subterráneas, un golem, aparentemente inactivo, se activa de repente y lanza un ataque directo contra Satou. Este apenas logra esquivarlo a tiempo. Desconcertado le pregunta a Bastur cómo es posible que esa máquina aún tenga energía mágica. El sabio observa con atención y nota algo inquietante. El golem lleva la misma máscara que los caballeros demonio y un anillo negro. Satou se pregunta si incluso las máquinas pueden ser controladas por el rey demonio. La respuesta llega cuando el golem empieza a hablar con voz hueca, llena de rencor. Afirma que alberga los recuerdos y el odio de los enanos, la única raza que desapareció por completo tras la Gran Guerra, y ahora quiere que todas las demás tribus compartan ese mismo destino. Utilizando el poder del anillo, crea una barrera que separa a Satou del resto de su grupo. Rodeado por una oscuridad impenetrable, Satou debe enfrentar al golem en solitario. En medio del combate, una voz más poderosa se manifiesta a través del golem. El propio rey demonio le advierte a Satou que no se entrometa en los asuntos de ese mundo, pues no le pertenecen, pero Satou firme responde que hará todo lo posible por proteger el mundo que ahora es el hogar del amor de su vida. Entonces, el muro detrás de él se rompe en pedazos.
Bastur ha abierto un camino e Himeno corre hacia Satou para besarlo, compartiendo con él una parte de su poder. Fortalecido por ese vínculo, Satou carga contra el caballero demonio, atravesando un grueso muro de piedra y destruyéndolo con un solo corte. Pero en ese momento, el anillo negro comienza a brillar con intensidad. El rey demonio declara que ha llegado el momento de su despertar. El anillo se disuelve en humo negro y los otros anillos comienzan a resonar, enviando su energía directamente al trono del rey demonio. El palacio enano tiembla violentamente, un portal se abre sobre ellos y una horda de monstruos comienza a surgir. Bastur comprende que no pueden continuar luchando allí sin saber qué ocurre realmente. Ordena la retirada, pero afuera la situación no mejora. Hay aún más monstruos esperando. Satou piensa que Zafir podría ayudar, pero ella admite que no puede transformarse en dragón, pues no hay agua suficiente en la zona. Sin más opción, el grupo combate como puede, pero los enemigos parecen no tener fin. Bastur utiliza un poderoso destello de luz para cegarlos, permitiendo al grupo escapar hacia un refugio seguro. Sin embargo, lo que ve a continuación lo deja sin palabras. Un ejército de monstruos, liderados por una gigantesca masa de magia negra. El rey demonio ha despertado. Bastur, consternado, cae de rodillas. Dice que no hay esperanza si Satou no reúne los 5 anillos y despierta su poder verdadero. Satou insiste en que aún pueden encontrar el último anillo, pero Bastur sabe que no hay tiempo. Aún así, no piensa dejar que el rey demonio los destruya. Decide abrir un portal al mundo de Satou y enviar al grupo a un lugar más seguro. Justo cuando un monstruo se lanza contra Bastur, Marty interviene y lo protege. El sabio le agradece y le pide que cuide el cierre del portal. Satou y las chicas se teletransportan. Bastur y Marty se quedan atrás, prometiendo resistir hasta el final. Satou y sus esposas llegan al mundo moderno. Himeno no puede dejar de llorar, superada por la impotencia. Satou, aún en shock, se preocupa por cómo las chicas se adaptarán a este entorno, pero para su sorpresa, se acomodan mejor de lo esperado. Salen, exploran y tratan de mantener la calma mientras piensan qué hacer a continuación. Zafir sugiere buscar un lugar con alta concentración de energía mágica. Quizás haya una solución, pero incluso si la encontraran, Bastur era el único capaz de realizar un hechizo dimensional. Una noche, mientras todos duermen, Himeno va a casa de Satou y le entrega una carta que encontró. Bastur la había dejado en secreto, por si las cosas salían mal. Al leerla, Himeno no puede evitar llorar. Satou la consuela en silencio. Al día siguiente, vuelven a su rutina escolar, mientras sus compañeras aprenden sobre este mundo. Pero Satou sigue visitando cada noche el bosque donde aterrizaron, esperando una señal. Una noche Himeno lo sigue, lo abraza entre lágrimas y le pide que deje atrás el otro mundo. Si no pueden salvarlo, al menos deberían vivir en paz. Satou la separa suavemente, le dice que no piensa rendirse todavía. En ese instante, una luz surge desde el santuario cercano y una estatua cae del pedestal. Frente a ellos, aparece una joven de cabellos tierra. Se presenta como Amber, la guardiana del anillo de la tierra. Satou se sorprende. Ella afirma que ha esperado mucho tiempo por el rey del anillo. Fue creada por los enanos, usando el ADN de su princesa, y enviada al mundo moderno con el anillo, para protegerlo en caso de extinción de su raza. Amber ofrece su poder sin dudar, pero Himeno grita que no es necesario. Ya han abandonado este mundo, y probablemente ya haya caído. Satou duda. Amber regresa a su santuario. Satou la sigue, pero regresa con las manos vacías. Satou está a punto de contarle a las demás chicas sobre la aparición de Amber y el anillo de la tierra, pero Himeno lo detiene. No quiere involucrarse más con el otro mundo, no después de haberlo dejado atrás. Esa noche, ya en casa y con todos dormidos, ella le pregunta si realmente puede vencer al rey demonio con el poder de los 5 anillos. Satou no tiene una respuesta. Al día siguiente en la escuela, Amber comienza a seguir a Satou a todas partes, insistiendo en que su deber es cuidarlo. Lo acompaña durante todo el día y por la noche lo lleva a su santuario. Allí le ofrece el poder para regresar al otro mundo, pero esto solo confunde más a Satou. Amber, decidida, le dice que lo seguirá hasta la muerte si es necesario, porque es su destino ayudarlo a salvar ese mundo. Esa determinación finalmente le da claridad a Satou. La besa, aceptando su anillo y su ayuda. Al volver a casa, Himeno lo recibe con entusiasmo. Le confiesa que se sintió sola, pero al ver el 5º anillo en su mano, su expresión cambia. Llora, temiendo perderlo en la lucha final. Satou la abraza y le recuerda que este ya no es solo su deber, también es el de ella. Mientras estén juntos, nada podrá derrotarlos. Movido por sus palabras, decide regresar al otro mundo y luchar una última vez. Pero antes de partir, Himeno quiere fortalecer su vínculo con él de una forma más íntima. Justo cuando el momento se pone intenso, Amber aparece en la ventana, anunciando que el portal al otro mundo ya está abierto. Sabe que llegó en el peor momento, pero solo puede abrir la puerta una vez. Es ahora o nunca. Satou decide dejar ese asunto pendiente y le pide a Himeno que despierte a las demás. Gran interrumpe en la habitación con las chicas ya preparadas. Sabía que llegaría este momento y lo tenía todo listo. Se teletransportan de inmediato a la sala del trono de la capital enana. Amber
Con su linterna mágica, guía el camino mientras notan que no hay señales de vida ni de monstruos, pero pronto encuentran cadáveres por todas partes, soldados del Imperio y bestias caídas. El mundo parece haber sido devastado. Sin embargo, Gran escucha sonidos lejanos y se adelanta. Descubre que la guerra entre el Imperio y el ejército del Rey Demonio aún continúa. En ese momento los anillos de Satou reaccionan. Ha llegado el momento. El Rey Demonio de pie frente a un batallón enemigo los destruye con facilidad. Satou sabe que no puede esperar más. Antes de partir, sus chicas le desean suerte y le entregan su energía. Himeno le lanza un beso rápido y le recuerda que lo estará esperando para reanudar lo que habían dejado pendiente. Satou se lanza al campo de batalla, derrotando monstruos con una determinación feroz. Llega hasta el Rey Demonio y lo ataca con su espada de luz, pero el enemigo bloquea sin dificultad. Entonces la voz del Rey del Anillo original vuelve a hablarle. Le dice que lo ha hecho bien. Usa su poder para fusionar los 5 anillos en uno solo. Satou se siente desbordado de energía y lanza un ataque tan poderoso que su onda expansiva destruye a todos los enemigos cercanos. El Rey Demonio pierde la mitad de su cuerpo, pero se regenera. El Rey del Anillo original no puede creerlo. Su poder no fue suficiente. Satou, agotado, cae de rodillas. Su cuerpo ya no responde. Las chicas gritan su nombre. Gran corre a ayudarlo, seguida por Nefi. Himeno, paralizada por el miedo, no puede moverse, hasta que Amber le toma la mano y le asegura que no permitirán que muera. El Rey Demonio lanza un ataque oscuro, destinado a destruir el alma de Satou. Gran lo intercepta justo a tiempo. Nefi y Zafir lo arrastran a un lugar seguro mientras Amber y Gran luchan contra el ejército de monstruos que acaba de invocar. Gran es capturada brevemente, pero Amber la libera. Aún así están en desventaja. Satou intenta activar el anillo, pero no pasa nada. La energía lo ha abandonado. Se disculpa con las chicas y comienza a ver destellos de su vida. Incluso imagina un futuro donde se casa con Himeno y viven en paz. De pronto el sueño se transforma en una pesadilla. Está solo en el tejado de la escuela, rodeado por oscuridad, mientras la energía del Rey Demonio lo devora desde adentro. Siente que todo termina, pero entonces abre los ojos. Está volando sobre un ave gigantesca y frente a él, Bastur, ileso, ha regresado. Y de esta manera termina la primera temporada. Si les gustó el video, no olviden suscribirse, activar la campanita, darle like, comentar y nos vemos en el próximo video.